ver teorema de Green y vamos a ver cómo vamos con el tiempo, si también vemos cálculo de área por integrales curvilíneas. ¿Qué hora es? 1:20. Bueno, después nos quedarían dos clases que veríamos en una de ellas, ecuaciones diferenciales de primer orden, después vemos ecuaciones diferenciales de segundo orden, y ya el 7 de noviembre tenemos el parcial. Bueno, a ver, vamos a comenzar definiendo o hablando un poco de estas integrales que fueron creadas o fueron definidas para resolver problemas relacionados con el flujo de fluidos, de fuerzas, electricidad, magnetismo. Y nosotros o para tener un mayor entendimiento o comprenderlo de forma más simple a estas integrales, siempre se la asocia con el cálculo de trabajo. ¿De acuerdo? Un trabajo, una fuerza por un desplazamiento. Si nosotros consideramos entonces que F es una fuerza, fíjense cómo lo definimos a esa fuerza, es un campo vectorial donde sus componentes son campos escalares, son funciones de dos variables, de x y de y. Consideramos que esta fuerza aplicada sobre un punto M, que se va desplazando a lo largo de esta curva, de la curva L. A ver, no está. Vamos a ponerle acá el nombre, esta curva, que es la curva L, ¿está? Em, entonces F es una fuerza aplicada sobre un punto M que se desplaza a lo largo de esta curva L entre los puntos A y B. Y a partir nosotros de esta integral curvilínea lo que vamos a asociarlo, vamos a calcular, lo que estamos calculando es el trabajo de la fuerza al desplazarse el punto M desde A hacia B sobre esta curva. Entonces cuando nosotros aquí hacemos el producto escalar de esta función de la que estamos hablando, de este campo vectorial, de esta fuerza definida como un campo vectorial por un vector desplazamiento, cuando hacemos el producto escalar entre estas dos vectores, vamos a llegar a la integral, esta integral curvilínea entre A y B, de P de xy diferencial de x más Q de xy diferencial de y. Como podemos ver, tenemos una integral simple, tenemos aquí funciones de dos variables y vamos a tener que hacer ciertos reemplazos para obtener una función en una única variable. Y lo vamos a ir viendo con un ejercicio para que sea más fácil de entender. Nos dice que calculemos, en este primer ejemplo, calcular la integral curvilínea. Para esta tenemos este campo vectorial donde tenemos como componente en x, que es x más y cuadrado, la componente en y es 2xy. Tenemos que calcularlo entre estos dos puntos, el punto 0, 0 y el punto 1, 1. Estos puntos obviamente pertenecen a esta curva que va a ser a lo largo de la cual nosotros vamos a calcular esta integral, ¿sí? A lo largo de esta parábola, y igual a x cuadrado. Entonces vamos a calcular esa integral a lo largo de esta curva entre los puntos A y B. Como decíamos, vamos a calcular a través de esa parábola y igual a x cuadrado y vamos a derivar a esa expresión para poder reemplazar en la integral curvilínea. Como les decía antes, nosotros vamos a tener que hacer ciertos reemplazos ya que tenemos dos variables en la integral. Para poder resolverlo necesitamos tener una única variable. Entonces al reemplazar, si nosotros reemplazamos sí y reemplazamos sí, vamos a tener todo, al reemplazar ahí y reemplazar ahí, hasta ese momento tendríamos todo con esa variable, con la variable x, si reemplazamos ahí por x cuadrado. Pero todavía nos queda por reemplazar el diferencial. Entonces, para encontrar ese diferencial, solamente derivamos a la función y vamos a tener que el diferencial de y es igual a 2x diferencial de x. Cuando nosotros hagamos todos estos reemplazos, la integral va a quedar en una única variable, que en este caso la variable es x. Como íbamos a calcular entre los puntos A B, tenemos como límite inferior el punto A, que es el punto 0, el límite superior es el punto B, que es el punto 1, 1. Vamos a tomar las coordenadas en X de esos puntos, en este caso de 0 a 1.
Hacemos los reemplazos, reemplazamos en cada y, reemplazamos ahora por x cuadrado. Al diferencial de y, lo vamos a poner acá para que quede claro. Esto era y, acá también teníamos y todo esto que corresponde al diferencial. Cuando hacemos esos reemplazos, vamos a obtener acá x más x a la cuarta, diferencial de x, más 4x a la cuarta, diferencial de x. Como ese diferencial de x es un factor que es común a los tres términos, por eso lo podemos expresar de esta forma. Sumamos los términos semejantes, en este caso nos va a quedar la integral entonces 5x cuarta más x. Integramos cada término y vamos a tener, para el primer término nos va a quedar x a la quinta, más en el segundo término x cuadrado sobre 2. Reemplazamos con el límite superior y vamos a tener 1 más un medio. Al reemplazar con el límite inferior que es 0, se va a anular. 1 más un medio son 3 medios. Entonces, como decíamos antes, para nosotros poder entender o para facilitar la comprensión de las integrales curvilíneas, lo asociamos siempre, acuérdense, del trabajo de esta fuerza vectorial F. Al desplazarse un punto a lo largo de la curva entre A y B. Acá también tenemos un ejercicio similar, calcular la integral curvilínea para ese campo vectorial, siendo L el segmento de recta que está definido por estos dos puntos, el punto 2, 0 a el punto 3, 6. Entonces tenemos estos dos puntos, el punto A, donde nosotros acá nos está indicando, ¿no? Nos dice que vamos de 2, 0 a 3, 6. Ya nos está indicando si a este punto decimos, bueno, es A, le vamos a poner, vamos a poner ese nombre, de A B, ¿no? Ese sería el sentido para la integración. Nosotros necesitamos definir una ecuación para que una de esos puntos, o sea, una recta que pase por esos puntos. Entonces, conocemos la ecuación de la recta, que se define por dos puntos, planteamos con estos dos puntos que tenemos, con el punto A y con el punto B, reemplazamos en la ecuación y vamos a obtener que la recta que une estos dos puntos, el punto A y el punto B, es la recta y igual a 6x menos 12. Luego lo que vamos a hacer es derivar. Decíamos, bueno, tenemos que reemplazar, vamos a la integral y vamos a reemplazar ahí, pero nos falta también reemplazar el diferencial de ahí. Entonces, para eso vamos a derivar. El diferencial de y es igual a 6 diferencial de x. Ahora sí, entonces podemos reemplazar en la integral. Y obviamente vamos a tener, si el punto A era el punto 2, 0, el punto B era el punto 3, 6, la integral, en este caso vamos a trabajar con, al reemplazar a y al reemplazar al diferencial de y, la integral nos va a quedar en una única variable, que en este caso es x, por lo cual las coordenadas en el punto A, el límite inferior es A, el límite superior es B, pero vamos a tomar las coordenadas en x de esos puntos, o sea, de 2 a 3. Comenzamos entonces a reemplazar, tenemos un medio por y, que es 6x menos 12, diferencial de x, más x cuadrado por el diferencial de y, que es 6 diferencial de x. Si acá distribuimos, nos va a quedar 3x menos 6 más 6x cuadrado y todo eso diferencial de x. Como no tenemos términos semejantes, ya directamente podemos integrar y vamos a tener 3 medios de x al cuadrado menos 6x más 2x cubo. Comenzamos reemplazando con el 3, que es el límite superior, y vamos a tener aquí 3 por 9, que es 27 medios, menos 18, y acá vamos a tener 27 por 2, que es 54. Todo esto corresponde al límite inferior, perdón, superior. Menos, ahora reemplazamos con el 2, que es nuestro límite inferior, y vamos a tener 3 por 4 sobre 2, o sea, nos va a quedar 6, menos 12 más 2 por 8, que es 16. Sumamos entonces todos estos términos y vamos a obtener que la integral
es igual a 79 medios. ¿Seguimos? ¿Se va entendiendo? Bueno, bueno, vamos a ver. Ay, sí, Juan, te escucho. No, fue sin querer, perdón. Ah, bueno, no pasa nada. Bueno, vamos con otra. Ahora nos dice calcular la integral curvilínea también para este campo, el campo vectorial que era x cuadrado más y. Fíjense que este campo solamente tiene diferencial, solamente tiene la componente en x y nos dice que es a lo largo de la curva C y C está definida como si fueran en dos etapas o dos partes. Una curva 1 unida a una curva 2. C1 unión C2. Y C1 es una recta que pasa por el punto 0,0 y el punto 2,2, o sea, esa recta es la recta identidad, ¿no? Y después tenemos otra curva que es x por y igual a 1. Esto es una hipérbola. Si nosotros despejamos de acá, tenemos y que es igual a 1 sobre x. Para la recta, nos dice que van a ser solo vamos a buscarla acá, quería ver la imagen. Para la recta nos dice que va a ser para valores que van de 0 a 1. Entonces, si nosotros graficamos esa recta, vamos a hacerla de este color, esa recta que pasa por ese punto, nos decía que era una recta que pasaba por 0, 0 y 2, 2, ¿sí? Esa es la recta igual a x. Pero vamos a tomar solo valores entre 0 y 1. Entonces nos vamos a quedar, como vemos ahí en la imagen, solamente con ese tramo de la recta. Vamos a ponerle nombre a los puntos. Vamos a decir que este punto vamos a ponerle M, es el punto 0, 0. Y P, que es el punto 1, 1. Y por otro lado tenemos la hipérbola, también tendríamos la otra parte de la hipérbola, para valores de x que van de 1 a 2. Por eso es que solamente tenemos desde P a Q. Epa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a calcular la integral curvilínea ahora, fíjense cómo está definido acá. Esa integral curvilínea para este campo vectorial ahora va a ser igual a la suma de la integral curvilínea a lo largo de C1, que es la recta, más la integral curvilínea a lo largo de C2, que es la hipérbola. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos lo que necesitamos es definir la recta que pasa por los dos puntos. Esa recta, como decíamos, es la recta y igual a x. Fíjense que al reemplazar con los puntos, efectivamente, obvio vamos a llegar a esa recta. Y después tenemos la curva C2 que es igual a 1 sobre x. Los diferenciales, en este caso, diferencial de y, que sería 1, el diferencial de y acá tendríamos igual a menos 1 sobre x cuadrado, diferencial de x. No es necesario que los calculemos porque no tenemos el diferencial de y que reemplazar para este campo vectorial. Si nosotros vemos la integral, solamente necesitamos y para reemplazar. Entonces no es necesario que definamos el diferencial de y. ¿Qué hacemos? Reemplazamos a la y en cada uno de ellos. En este caso, para la curva 1 lo vamos a reemplazar por x y para la curva 2 lo vamos a reemplazar por 1 sobre x, que es la hipérbola. Profe, Sí, en este caso no tenemos en cuenta el diferencial de I porque no está en la fórmula principal, ¿no? exacto, Ah, porque bien. no está en el campo vectorial, sí, es solo por eso. Si hubiésemos tenido esa componente, sí lo teníamos que reemplazar, obvio. Em, entonces, para la curva 1, vamos a ver cuáles son, vamos a ir desde el punto M. Vamos a ir del punto M al punto P. Y para la curva 2, que es la hipérbola, vamos de P a Q. ¿Cómo sabemos que es esa la dirección? Porque nos está diciendo que es la curva 1 unida a C2. Entonces, de esa forma nos está indicando también cuál es el sentido de integración. Si vamos para la recta
para la primera curva, la curva 1 de M a P, entonces buscamos los límites que corresponden con la coordenada en X. Fíjense que la integral nos queda en función de esa variable, entonces necesitamos acá las coordenadas de esos puntos, de M y de P, correspondientes a X, que en este caso es de 0 a 1. Para la otra curva, para la otra integral, donde estamos trabajando con la hipérbola, decíamos que vamos de P a Q. Entonces tenemos que definir ahí las coordenadas en X para esos puntos, que es de 1 a 2. Una vez que tenemos todo esto definido, ya podemos integrar. Comenzamos integrando x cuadrado en la primera integral. X cuadrado sabemos que es x cubo sobre 3. El segundo término va a ser x cuadrado sobre 2. A todo esto luego vamos a aplicar Barrow entre 0 y 1. Para la segunda integral vamos a tener x cubo sobre 3 más logaritmo de x, y a esto lo evaluaremos entre 1 y 2. Comenzamos con el primer término, vamos a tener un tercio más un medio, obviamente menos 0, ¿sí? Al emplazar con el 0 se nos anula. Y en el segundo término nos va a quedar 8 tercios más logaritmo de 2 menos, reemplazamos con el 1 y vamos a tener un tercio más el logaritmo de 1, que es 0. O sea que nos va a quedar un tercio, acá tenemos, esto es 0, acá tenemos un tercio y acá tenemos menos un tercio, se van a simplificar y nos va a quedar un medio más 8 tercios más el logaritmo de 2. Podemos sumar estas dos fracciones y nos va a quedar 19 sextos más el logaritmo de 2. Si tenemos la calculadora, podemos buscar ahí directamente en decimales, podemos expresar este valor. ¿Sí? Bueno. Calcular la integral curvilínea del campo vectorial x cuadrado por y, por el versor y, más x cuadrado más y cuadrado, versor j, a través de la curva L, y siendo que esta curva está formada por estas funciones. Y igual a x cuadrado, que es una parábola vertical, y igual a 0, que es el eje x, y x igual a 3, que es una recta paralela al eje y, ¿no? Para todos los valores de x igual a 3. La parábola, tenemos la recta y el eje. Entre estas funciones nos encierran una curva. Ahora la vamos a definir. Toda esta curva, en que ya esto, así. Esta curva está definida, esta sería la curva L, y está definida por todas estas funciones. Entonces, de la misma forma que hicimos el ejercicio anterior, acá también tenemos una curva que está definida como en 3 etapas, ¿no? Como si fueran en 3 trayectorias. La primera que corresponde, puede ser esta la primera, como puede ser las otras. Em, digamos, no importa con cuál empecemos, siempre el resultado va a ser el mismo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta siempre el sentido de integración. En este caso, si bien no nos dice el sentido de integración, si no lo dice, siempre vamos a tomar el sentido de integración antihorario. Ese es nuestro sentido, es el sentido positivo, digamos, de integración en las integrales curvilíneas. Entonces siempre vamos a tomar el sentido antihorario. Si nos dice que es en sentido horario, bueno, lo hacemos sentido contrario, obvio. Pero si no nos dice nada, siempre vamos a tomar el sentido antihorario. Y entonces, como les decía, esta curva L que va a estar definida como si fueran 3 etapas, ¿no? Desde el punto A al punto B, lo vamos a hacer a través del el eje, desde B a C, que es la intersección obviamente de la recta con la parábola, de B a C a través de la recta de x igual a 3, vamos a poner los nombres acá para que quede bien claro, esto es el eje, a ver, esto es igual a 0, acá tenemos la recta x igual a 3 y acá tenemos la parábola igual a x cuadrado. Y vamos a tener que calcular la integral curvilínea para este campo vectorial, para cada uno de estos, y luego, al sumarlo, vamos a obtener finalmente lo que nosotros estamos buscando, la integral
eh, curvilínea para este campo vectorial a lo largo de toda la curva L. Fíjense que ya el símbolo que estamos usando acá estamos indicando que es una curva cerrada. El sentido de integración afecta, sí, finalmente en el resultado, sí, solo en el resultado, porque lo que hace es cambiar alterna los límites de integración, ¿sí? El que es en este sentido, por ejemplo, si el punto B es nuestro límite superior, el punto A es nuestro límite superior. Si vamos en el inferior, si vamos en sentido contrario, ahí estarían al revés los límites de integración, entonces lo que cambia es solamente el signo pero el valor numérico de la integral va a ser la misma, solamente en sentido contrario, con signo opuesto, perdón. Bueno, entonces como les decía, vamos a comenzar con cada uno de ellos. Vamos a borrar acá. Ahí está. Así vemos mejor. Comenzamos, por ejemplo, con la recta con el eje i igual a cero. Si es igual a cero, el diferencial también es cero. Cuando venimos y reemplazamos aquí, reemplazamos acá con el cero, reemplazamos con cero y esto también es cero. Obviamente todo este término se va a anular y acá también se va a anular, ¿sí? Es cero, nos va a quedar entonces que esa integral es igual a cero. Si ahora vamos con la recta L2, que en este caso era la recta x igual a 3. Como x es igual a 3, también al ser una constante, el diferencial de x es cero. Entonces, cuando tenemos que el diferencial de x es cero, acá lo reemplazamos con el cero y este primer término se anula. Ahora aquí vamos a reemplazar a x con 3 y esta integral nos va a quedar de la siguiente forma. 3, bueno, esta primera parte que se anula nos va a quedar 3 al cuadrado, que es 9, más i cuadrado diferencial de i. ¿Para qué valores? Nosotros acá estamos desde el punto B al punto C. Vamos a hacer así. Vamos del punto B al punto C para L2, de B a C. Entonces vamos a tomar, como estamos trabajando la integral con respecto a la variable i, entonces tenemos que tomar las coordenadas en i de estos puntos, de B y de C. Entonces vamos a ir de 0 a 9. 9 diferencial de i es 9i, más i cuadrado al de integrar vamos a tener i cubo sobre 3. Reemplazamos con el límite superior que es 9 y vamos a tener 81 más 243 nos da 324. Esto nos da entonces la segunda integral, 324. Para la última, que es la parábola, en este caso vamos a trabajar o vamos a calcular la integral curvilínea a lo largo de la parábola desde el punto C al punto A. De esa forma se completa toda la curva en el sentido antihorario, ¿no? Como les estaba diciendo. ¿Qué vamos a tener acá? Tenemos la curva que es i igual a x cuadrado, el diferencial es 2x diferencial de x. Cuando nosotros reemplacemos a la i, vamos a reemplazar a i por x cuadrado, vamos a reemplazar al diferencial de i por 2x diferencial de x, y vamos a obtener la siguiente expresión, x cuarta más 2x cubo más 2x quinta. Como estamos trabajando con la variable x, o sea, la integral está en función de esa variable y vamos a ir desde el punto C, ese es el sentido, de C a A. Vamos a tomar las coordenadas en X de esos puntos. La coordenada en X del punto C es 3 y del punto A es 0. Entonces vamos de 3 a 0. Como acá ya no tenemos términos semejantes, ya integramos, nos va a quedar x quinta sobre 5 más x cuarta sobre 2 más x sexta sobre 3. Al reemplazar con el 0, todo esto se va a anular. O sea que nos va a quedar 0 menos y luego reemplazamos con el 3. Reemplazamos cada x, reemplazamos con el 3, sumamos esos términos y vamos a obtener que nos da menos 3321 sobre 10. Entonces, sumando las tres integrales, vamos a encontrar
el valor final o el valor de la integral curvilínea para este campo vectorial a lo largo de la curva L, esa curva que está definida por todas estas funciones. Sumamos los tres y nos da menos 81/10. Como, lo que les expliqué antes, a partir de la pregunta que me hicieron, efectivamente, si nosotros acá lo calcularíamos en sentido horario, el resultado sería numéricamente el mismo, 81/10 con signo opuesto. Se lo tendríamos en valor, en este caso sería 81/10 positivo si estaríamos calculando en sentido horario. ¿Por qué? Porque lo que cambiamos son los límites, digamos, de integración son los mismos, solamente que cambian de lugar. El que está como límite superior pasa a ser el inferior y el que es inferior pasa a ser superior. Y por eso el resultado numéricamente es el mismo, lo que cambia es el signo. Bien, para este ejercicio que hicimos, que definimos recién, donde teníamos esta curva cerrada, hay una forma que puede ser más simple para hacer este mismo cálculo, y es a través del teorema de Green. El teorema de Green nos establece o nos define una relación que existe entre la integral doble, la curva L como la que veíamos recién, nos define un dominio, ¿sí? Nos encierra un dominio. Entonces nosotros mediante una integral doble podemos calcular esa misma integral curvilínea, esa integral curvilínea que está definida por una curva, que en este caso sería nuestra curva L. Esa curva L encierra un dominio D, a partir del cual nosotros podemos obtener los límites de integración para esta integral doble. La integral doble fíjense que tenemos acá un integrando que es la derivada parcial de Q respecto de X menos la derivada parcial de P respecto de Y. Primero vamos a tener que buscar esas derivadas, donde P y Q recordemos que son las componentes del campo vectorial. Buscamos esas derivadas y después planteamos los límites de integración para la integral doble a partir de los límites que nos estén definiendo esa curva L. ¿Sí? El dominio está definido por la curva sobre la cual nosotros tenemos que integrar. Así que, lo importante es entender que con el teorema de Green nosotros estamos calculando una integral curvilínea, no estamos calculando un área. Si bien estamos usando una integral doble para calcular la integral curvilínea, no es cálculo de área. Bueno, entonces, para el mismo ejercicio que hicimos recién, veamos cómo lo podríamos haber simplificado haciendo únicamente una sola integral doble. Tenemos el campo vectorial, decíamos que teníamos que calcular a través de la curva L definida entre estas funciones. Teníamos la parábola, el eje y la recta. Em, ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, como el teorema de Green, necesitamos definir, como es una curva cerrada, podemos usar el teorema de Green. Eso primero que nada. Segundo, buscamos las derivadas. La componente, uy, la componente en X es P, la componente en Y es Q, y a partir de eso vamos a buscar sus derivadas, las derivadas que necesitamos. La derivada de Q respecto de X, que es 2X, la derivada de P respecto de Y, que es X al cuadrado. Podemos hacer esta diferencia. Esa diferencia entonces nos va a quedar 2X menos X al cuadrado. Lo otro que vamos a hacer, este es el dominio de integración. El dominio que encierra esa curva L es de donde nosotros vamos a definir los límites de integración. Podemos hacerlo de la misma forma que vinimos haciendo todas estas semanas. Trazamos una recta paralela, por ejemplo, al eje Y. Entonces decimos, bueno, vamos a integrar primero respecto de Y. Si lo hacemos de esta forma, siempre mantenemos los mismos límites de integración, no hay ningún problema y vamos a ir de Y igual a 0 a Y igual a X cuadrado para valores de X que van de 0 a 3. Esta sería una forma. También podríamos hacerlo
de esta forma, comenzando integrando respecto de x. Trazamos flechas paralelas a ese eje y ¿qué podemos ver? Que sí, siempre los límites se mantienen. Y vamos a ir desde la rama positiva, porque obviamente si estamos integrando respecto de x, acá nosotros tendríamos que despejar. Y entonces tendríamos que ir desde la rama positiva de esa parábola, que sería la raíz de y, a x igual a 3, para valores de y que van de 0 a 9, ¿no? De 0 hasta la intersección, de 0 a 9. Obviamente que si tenemos que elegir entre estas dos opciones, nos vamos a quedar por la primera, no solamente porque no tenemos una raíz, sino porque tenemos ceros en los dos límites inferiores y eso hace que seguro vamos a anular cosas y va a ser más rápido y más fácil el cálculo. Entonces, bueno, acá estaban las dos, ya estaban ahí las dos formas. Tenemos la integral en la curva cerrada, ¿sí? La integral curvilínea para esta curva cerrada. Como es una curva cerrada, vamos a utilizar el teorema de Green para calcular esta curvilínea. Y las derivadas, esta diferencia de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y es 2X menos X cuadrado. Los límites de integración ya los definimos y lo único que nos queda es integrar. Cuando comenzamos a integrar todo esto, que es 2x menos x cuadrado, todo esto es una constante si yo estoy integrando respecto a y. Entonces nos va a quedar esa constante por y entre 0 y x cuadrado. Reemplazamos con x cuadrado y nos va a quedar 2x menos x cuadrado por x cuadrado. Distribuimos y nos queda 2x cubo menos x cuarta. Integramos ahora y vamos a obtener x cuarta sobre 2 menos x quinta sobre 5. Al reemplazar con el límite superior que es 3, vamos a ver que vamos a llegar exactamente al mismo resultado que habíamos llegado cuando hicimos cada una la integral curvilínea para cada tramo, para L1, L2 y L3, y acá pudimos resolverlo de una forma más rápida o más simple con una sola integral doble, aplicando el teorema de Green, ¿sí? Recuerden que esto lo asociamos al cálculo de trabajo de una fuerza, en este caso de esta fuerza, al desplazarse un punto a lo largo de toda esta curva L, ¿sí? No es cálculo de área, que quede claro eso. Cuando estamos trabajando con teorema de Green, no estamos calculando un área. No podríamos estar calculando un área, fíjense que tenemos un integrando. Cuando calculábamos área, este integrando es igual a 1. Profe, ¿y cuándo no conviene no aplicar el teorema del Green? ¿O cuál es la Si restricción la que curva es tiene? cerrada, si la curva es cerrada, siempre nos va a convenir aplicar Green. Bien, Es una 2x menos x cuadrado, es una constante cuando yo acá estoy integrando respecto a y. bien, bien, Estoy bien. contestando las preguntas del chat. ¿Estamos? Profe, en el ¿Está- parcial nosotros vamos ¿Cómo? a poder elegir qué forma para Sí, resolverlo o nos van al a menos que lo diga. si Al menos nosotros que en el le diga parcial aplicar el nos van a teorema de exigir alguna Green. forma o podemos... Ah, bien, ok. Si no lo dice y es una curva cerrada, ustedes pueden hacerlo como hicimos el ejercicio este último, de las dos formas. No la hagan de las dos formas, sino que me refiero que ustedes pueden decidir de qué forma lo quieren hacer, cuál les parece más simple. Eh, pero si les dice aplicar teorema de Green, tienen que aplicar el teorema de Green. ¿Sí? Bueno, a ver. Utilizando la fórmula de Green, calcular la integral curvilínea a lo largo de una curva cerrada formada por x igual a y cuadrado, es una parábola horizontal, e y igual a x, que es la recta identidad. Entonces, entre estas curvas nos definen una curva entre estas funciones, ¿no? La recta y la parábola nos define una curva cerrada que encierra un determinado dominio del cual nosotros podemos obtener esos límites para la integral doble. O sea, nos está diciendo igual que hagamos a través de Green. Es una curva cerrada, lo podemos hacer a través de Green.
Para ello necesitamos las derivadas. Si esto, vamos a definir también, ¿no? X cuadrado por y es P e y es Q. Las derivadas, comenzamos. La derivada de P respecto a y es X cuadrado y la derivada de Q respecto de X es 0. Si nosotros tenemos y, si Q es y, su derivada respecto a X es 0, ¿sí? Porque y es una constante si yo estoy derivando respecto a X. Entonces, esta diferencia nos va a quedar 0 menos X cuadrado. 0 menos X cuadrado. Ahora, tenemos que definir los límites. Hacemos lo mismo que hicimos antes. Trazamos rectas, por ejemplo, paralelas al eje Y, podemos ver que siempre se mantienen esos límites, siempre se mantiene. Nuestro límite inferior en este caso es la recta X y nuestro límite superior vamos a tener raíz de X, ¿sí? Vamos a estar con la rama positiva y para X valores entre 0 y 1. Esa sería una forma. La otra, trazamos rectas paralelas a X, comenzamos integrando respecto a esa variable. Y vamos a ir desde la parábola y cuadrado a la recta y para valores de y que van de 0 a 1. Podemos acá elegir cualquiera de estas dos opciones. Siempre cualquiera de las dos opciones el resultado va a ser el mismo, ¿no? Se los vuelvo a repetir como se lo he venido diciendo estas últimas semanas. Lo que nosotros por ahí podemos lograr de esta forma es ver, lo primero que nada, que no tengamos que particionar un dominio. A veces sucede de que frente a de una forma u otra hay una que nos conviene más para no particionar el dominio y no tener que hacer tantos cálculos. Y otras veces solamente que el cálculo integral es un poco más fácil de una forma u otra. En este caso vamos a trabajar con esta opción solamente para no tener esta raíz de x, ¿no? Tenemos entonces el integrando que es menos x al cuadrado. La integral de x cuadrado diferencial de x es x cubo sobre 3. Acá está un tercio, ¿no? Reemplazamos con el límite superior que es y nos va a quedar y cubo menos, al reemplazar con el límite inferior que es y cuadrado elevado al cubo nos va a quedar y a la sexta. Integramos ahora respecto a y vamos a tener y cuarta sobre 4 menos y séptima sobre 7. Reemplazamos con el límite superior que es 1 y vamos a tener un cuarto menos un séptimo. A este resultado, al multiplicarlo con menos un tercio, nos va a quedar menos 1 sobre 28. Supónganse que este mismo ejercicio hubiese dicho que calcular la integral curvilínea en sentido horario. Si hubiese dicho en sentido horario, lo único que vamos a hacer en este caso para que no se confundan con el cambio en los límites de integración, ustedes saben que si el sentido es horario, numéricamente nos va a dar lo mismo, solamente va a cambiar el signo. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, lo voy a poner acá con otro color, un signo, vamos a poner otro signo negativo delante de toda la integral y entonces vamos a llegar a ese resultado. Numéricamente es lo mismo, solamente va a tener un signo contrario. Solamente eso. Bueno, vamos con otro más. Calcular la integral curvilínea para x menos y cuadrado diferencial de x más x cuarta menos 1 diferencial de y a lo largo de C, definida por y igual a 0, o sea, es el eje x, y la parábola x cuadrado más y menos 4 igual a 0. Tenemos entonces esta parábola, es una parábola, vamos a despejarla de acá, y que es igual, ahí se va a ver mejor, 4 menos x cuadrado. Cuando x es 0, y es igual a 4, y cuando y es 0, x toma valores más y menos 2. ¿Sí? Tenemos una parábola, fíjense que es 4 menos, o sea, es negativo el término cuadrático, con lo cual es una parábola que ya podemos ver a simple vista que va a ser una parábola con las ramas hacia abajo, ¿no? Bueno, entonces, entre la parábola y el eje nos definen una curva.
Vamos acá a poner, así, así. Nos definen, epa, esta, vamos a hacer con esta curva, que va a ser nuestra curva, la vamos a llamar C, como dice el ejercicio. Toda esa es la curva. Esa curva C es una curva cerrada, con lo cual podemos utilizar el teorema de Green para calcular esta integral curvilínea. Vamos a necesitar definir las derivadas. Si tenemos, vamos a poner, esta componente es P y esta componente es Q. La derivada de P respecto a I es menos 2i y la derivada de Q respecto a X es 4x cubo. La otra cosa que tenemos que hacer es definir los límites de integración. Si nosotros integramos, en este caso, comenzamos integrando respecto a y, fíjense que siempre los límites se mantienen, comenzamos integrando respecto a y y después respecto a x, y vamos a ir de 0 a la parábola 4 menos x cuadrado, para valores de x que van de menos 2 a 2. ¿Sí? Vamos a ir desde este punto hacia ese punto, de menos 2 a 2. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Varias cosas. Podríamos hacerlo también respecto de x, pero ya nos quedarían raíces, ¿no? Así que no vamos a perder el tiempo haciéndolo planteándolo de esa forma, pero también se puede hacer. ¿Qué hay que tener en cuenta? Ustedes pueden ver acá que hay una cierta simetría, ¿no? ¿Sí? Tenemos una simetría. Si nosotros estaríamos calculando un área, si esto fuera un cálculo de área, con seguridad lo que haríamos es, aquí podríamos reemplazar a esto con un 0 y multiplicar finalmente la integral por 2. Pero nosotros acá no estamos calculando un área, estamos calculando una integral curvilínea, ¿sí? Como se los he dicho varias veces, estamos calculando una integral, bueno, está ahí vamos a borrar, una integral curvilínea. Entonces, si nosotros haríamos eso, no estamos calculando efectivamente a lo largo de la curva que nosotros necesitamos. Si haríamos eso, estaríamos calculando la integral curvilínea a lo largo de, me la voy a graficar, a lo largo de esta curva. Esa sería la curva. Si nosotros acá simplificáramos y ponemos 2, sacamos el menos 2 y ponemos 0, estaríamos calculando la integral curvilínea a lo largo de esta parte de la curva y a su vez lo estaríamos multiplicando por 2, o sea que sería 2 veces eso, lo cual no es correcto. Vuelvo a decirles que esto no es un cálculo de área, tenemos acá un integrando, tenemos 4x más 2y, no estamos calculando un área, entonces no podemos hacer eso, porque no hay una simetría para E en este caso, no estamos calculando un área. ¿Se acuerdan cuando calculábamos volúmenes? Que por más que veíamos que el dominio tenía una cierta simetría, por ejemplo, si teníamos un plano que estuviera inclinado, ese plano inclinado tal vez nos podía definir, creo que teníamos un ejercicio donde teníamos un cilindro y teníamos un plano inclinado. Al tener ese plano inclinado, el volumen que nosotros podíamos definir en el primer octante no era el mismo que teníamos en el segundo, el tercero o el cuarto. Entonces, por más que nosotros teníamos una simetría en el primer, con respecto a cada cuadrante, no podíamos calcular cada octante por separado porque el volumen era diferente debido a ese plano inclinado, ¿sí? Es importante siempre saber qué es lo que estamos calculando. A eso es lo que quería llegar. ¿Qué es lo que estamos calculando? En este caso, estamos calculando un integral curvilínea, no estamos calculando área. Bueno, comenzamos a integrar. Para el primer término, la integral de 4x cubo diferencial de y nos va a quedar 4x cubo por y. Y al integrar el segundo término vamos a tener y cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Reemplazo con el límite superior, que en este caso es 4x cuadrado. Entonces nos va a quedar 4 por 4x cuadrado por x cubo, más 4 menos x cuadrado, que va a estar todo al cuadrado. Empezamos a distribuir. En este primer término nos va a quedar 16x cubo menos 4x a la quinta. Y el segundo término tenemos un binomio, o sea que vamos a tener x cuarta menos 8x cuadrado más 16. No tenemos
términos acá semejantes, así que ya directamente podemos integrar. El primer término, cuando lo integremos, nos va a quedar menos 2 tercios de x sexta. En el segundo término vamos a tener 16x cuarta sobre 4, o sea que se simplifica 16 con el 4 y nos va a quedar 4x cuarta. En el tercer término, x quinta sobre el 5. Y los últimos dos vamos a tener menos 8 tercios de x cubo más 16x. Comenzamos a reemplazar con el límite superior y después con el inferior, siempre recordando los signos, teniendo en cuenta los signos. Em, Tenemos que también tener en cuenta acá que al reemplazar con un número positivo, los signos se van a mantener, pero cuando reemplacemos con el límite inferior que es negativo, tenemos que tener en cuenta los exponentes. Si son exponentes impares, vamos a mantener este signo negativo del valor con el que estamos reemplazando. Entonces va a cambiar los signos. Entonces eso es lo que hay que prestar más que nada atención en esta parte, es a eso, a los signos. Una vez que nosotros reemplacemos y vayamos sumando todos los términos, incluso simplificando, antes podemos simplificar. Acá está, por ejemplo, este está sumando, acá va a estar restando y acá va a estar sumando. Acá también está sumando y acá va a estar restando, ¿no? Por ese menos que afecta a cada uno de estos términos. Eh, Vamos a sumar todos los términos que nos quedan y nos va a dar el resultado final que es 512 sobre 15. ¿Sí? Ahí está. Ah, no hay ningún. ¿Cuál? No, tiene que haber otro. A ver. ¿Nos salteamos uno? No. No, ya vimos todos. 3 de Green. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver a través de las integrales curvilíneas. ¿Quedó claro que el teorema de Green, todo lo que vimos hasta ahora, va quedando claro? Bueno, con las integrales curvilíneas, nosotros también podemos calcular áreas, ¿sí? Así como calculábamos área con una integral doble, también podemos calcular un área con una integral curvilínea, teniendo en cuenta esta expresión. Para calcular un área, vamos a utilizar esta expresión, la expresión donde A, el área, es igual a un medio de la integral curvilínea a lo largo de L, de menos I diferencial de X más X diferencial de Y. Bueno, todos los pasos de estos teóricos seguramente ya los van a ver después con Nancy. Lo importante para el práctico es esta expresión, que es la que nosotros necesitamos para calcular un área con una integral curvilínea. Tenemos que calcular el área comprendida por estas funciones. A ver, tenemos y igual a 0, que es el eje X. Tenemos una recta y igual a menos X más 3. Siempre que grafiquen una recta, como veo que cometen bastantes errores, la única forma en que no cometan errores, o la forma en la que es menos probable que cometan errores, es buscar las intersecciones con los ejes, cuando X es 0 y cuando Y es 0. Esa forma es menos probable que se equivoquen. Em, entonces, podemos ver acá fácilmente esta recta. Cuando X es 0, Y vale 3. Entonces, tenemos esa intersección. Cuando Y es 0, X vale 3. Tenemos la otra intersección. Y ahí ya con 2 puntos podemos graficar la recta. Ya con 2 puntos es suficiente. Y igual a la raíz cuadrada de 4 por X. Esto nosotros podemos definirlo. ¿Cómo escribirlo acá? Es una parábola. Para que veamos, esto es lo mismo que tener y igual, vamos a hacer todo el cuadrado, y cuadrado igual a 4x, x igual a y cuadrado sobre 4. Es una parábola horizontal, la seguiría la otra rama de la parábola, y solamente nos vamos a quedar, o sabemos por qué decimos por qué, es esta área y no es esta área, justamente por la forma en la que está definida la parábola. Nos está diciendo que es la raíz cuadrada positiva. Eso significa que es la rama positiva de la parábola. Por eso es que sabemos que es el área que se encuentra en el primer cuadrante, la que tenemos que calcular.
¿sí? Porque entre estas tres, lo que es la recta, el eje y la parábola, podrían encerrar un área también en el cuarto cuadrante, pero acá tenemos la rama positiva. Entonces esta es nuestra área. Vamos acá. Para que nosotros podamos calcular, esto lo vamos a pasar, después lo explicamos, pero quiero llegar a esto. Que nosotros podamos calcular el área, vamos a calcular el área sumando esta integral curvilínea para cada tramo, o sea, el área a lo largo de L, esto sería un medio de la integral a lo largo de L, de menos I diferencial de X más X diferencial de Y. Toda esta curva es L, ¿sí? L1 más L2 más L3. Entonces, vamos a ir calculando cada integral curvilínea en cada uno de esos tramos, L1, L2 y L3, para llegar al área final. Vamos a borrar esto. Ahí está. No, vamos a dejar así. Entonces, comienzo la recta L1. Siempre acuérdense también, la expresión esta de área está definida, siempre va a ser en el sentido positivo de integración de las integrales curvilíneas, que siempre es el sentido antihorario, ¿sí? O sea, cuando estamos calculando un área, siempre lo vamos a hacer en el sentido antihorario. Para la recta L1, que es como la definimos acá, podemos poner los puntos también, es importante. Vamos a poner el punto A, que es el punto 0, 0, el punto B, que es el punto 3, 0, y el punto C, que es el punto 1, 2. El punto B, bueno, conocemos obviamente cuando I es 0, X vale 3, ¿no? Así que ahí tenemos el punto 3, 0. Y el punto C lo vamos a encontrar de la intersección de la parábola con la recta. Hacemos esa intersección y vamos a llegar al punto 1, 2, ¿sí? Que es el punto C. Acá le podríamos haber puesto esos nombres, lo vamos a poner así. Este es A, este es C, y a este le vamos a poner B. Ahí está. Profe, en este caso Sí, podemos no calcular las intersecciones, directamente las marcamos en el, si es simple, así como en este caso, las podemos marcar directamente en el sí, gráfico. no hace por ejemplo, estas no hace falta, pero posiblemente estas sí, tal vez la necesiten. Si ya ustedes la pueden conocer, ¿por qué son importantes las intersecciones? Porque ustedes necesitan definir los límites, es por eso. Pero si ustedes las conocen, si las saben, si son fuera, no sé, a ver, si fuera una parábola. Esta es la parábola y igual a x cuadrado, con la recta y igual a x, y la verdad que eso lo sabemos todos. Las intersecciones son en el punto 0, 0 y en el punto 1, 1. ¿Está? No, en ese caso no se van a poner a calcular las intersecciones, son bastante conocidas, ¿sí? Algo simple. Siempre ustedes van a calcular las intersecciones en el sentido de que las necesiten. Estos puntos, por ejemplo, entre la parábola y cuadrado sobre 4 y la recta 3 menos i, tenemos esta ecuación que es una ecuación cuadrática, igualamos a 0 y vamos a tener dos valores para i, 2 y menos 6. ¿Por qué? Porque esta parábola que sigue acá tienen dos intersecciones, una que está en valores negativos de i y esta que se encuentra, que es nuestro punto C. La que a nosotros nos sirve, obviamente, es este punto. Bien, entonces comienzo con la recta, porque con la recta i igual a 0. Su diferencial es 0, entonces cuando yo reemplace con eso, vamos a tener acá 0 y 0, entonces esta primera integral se va a simplificar. Después vamos con la otra, con la recta, y que es igual a 3 menos x. El diferencial de y es menos diferencial de x. Reemplazo con esto, reemplazo a la y, nos va a quedar, siempre esta es nuestra expresión, ¿no? Para calcular el área, menos y diferencial de x más x diferencial de y. Ahora reemplazo a la y con 3 menos x y reemplazo al diferencial de y con menos diferencial de x. ¿Para qué valores? Y acá estamos trabajando de B a C. Para la recta 2 vamos de B a C. De B a C. Entonces, necesito los puntos, las coordenadas de esos puntos que corresponden con X, ¿sí? Porque la integral está en función de X. Entonces, de 3 a 1. Para la otra integral,
para L3, que es la parábola, vamos a tener x que es igual a y cuadrado sobre 4. El diferencial de x es 2y sobre 4, o sea, el 2 y el 4 se simplifican y nos queda y sobre 2 diferencial de y. Reemplazamos en la integral, nos va a quedar menos y por el diferencial de x, que es y sobre 2 diferencial de y x, que es y cuadrado sobre 4 diferencial de y. ¿Para qué valores? Bueno, acá de C vamos del punto C al punto A. Tenemos que tomar ahí los valores de en y, porque estamos integrando respecto a y, para esos puntos. Entonces, de 2 a 0. Seguimos con la segunda integral. La segunda integral nos va a quedar menos 3 más x. Fíjense acá cómo esto nos queda de esta forma, cómo se van a simplificar. Menos 3 más x menos x. Todo esto por diferencial de x. Más x menos x se simplifican, entonces solamente nos queda la integral esta. Menos 3 diferencial de x. Por otro lado, para la otra integral, vamos a tener menos y cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 4. O sea que tengo más un cuarto menos un medio de lo mismo, o sea, de y cuadrado. Menos un medio más un cuarto es menos un cuarto de y cuadrado. Integramos la integral de 3 diferencial de x, es menos 3x. La integral de menos un cuarto y cuadrado nos va a quedar menos 1 sobre 12 de y cubo. Y luego nos queda reemplazar por los límites que teníamos para cada integral. X que lo vamos a reemplazar entre 1 y 3, o sea que tenemos menos 3 por 1 menos 3, menos 1 sobre 12 por 0 menos 8. Menos 3 por menos 2 es 6 positivo, y menos 1 sobre 12 por menos 8 nos queda 2 tercios positivo. 6 más 2 tercios, vamos a tener acá 18 más 2 nos queda 20 tercios. 20 tercios por un medio son 10 tercios unidades de área. ¿Sí? Acá nosotros sí estamos calculando un área, pero estamos usando las integrales curvilíneas para calcular un área. O sea, incluso esto mismo, esta misma área, nosotros la podríamos haber calculado por integrales dobles. 10 tercios. A ver, vamos a ver. Si nosotros lo queremos calcular por integrales dobles, el planteo sería, trazamos rectas paralelas a x y vemos que los límites se mantienen. De x vamos a ir desde, vamos a despejar acá, y cuadrado sobre 4. Desde la parábola, y cuadrado sobre 4, a la recta vamos a tener 3 menos y. Despejamos x de acá y x es igual a 3 menos y. ¿Para qué valores de y? Entre 0 y 2. Eso sería una manera. Si nosotros quisiéramos calcular esa área, así como para ahora que estamos repasando un poco, si quisiéramos calcular esa área, comenzando integrando respecto a y, fíjense que los límites al pasar esta intersección no son iguales, cambiarían. Entonces tendríamos que hacerlo con dos integrales dobles, o sea, tendríamos que particionar el dominio. Entonces no nos conviene. Este orden, primero a x y después a y, es el conveniente. Entonces el área vamos a tener de 0 a 2, diferencial de y cuadrado sobre 4 a 3 menos y, diferencial de x. La integral del diferencial de x es x, entre y cuadrado sobre 4 y 3 menos y, 0 a 2. Reemplazamos y ¿qué vamos a tener? La integral vamos a tener 3 menos y cuadrado sobre 4, diferencial de y. Integramos cada término, 3y menos y cuadrado sobre 2, menos, acá teníamos, y cubo sobre 12, entre 0 y 2. O sea que vamos a tener 6, 4 sobre 2 es 2, y 8 sobre 12. O sea que tenemos 4 menos, acá dividiendo por 4 nos queda 2 tercios. 4 menos 2 tercios nos va a quedar 10 tercios unidades de área. ¿Sí? Calculamos esa misma área acá con una integral doble.
¿sí? Así como lo pudimos hacer por integrales curvilíneas, es lo mismo que podríamos haber calculado por integrales dobles. Es decir, en un parcial, si ustedes tienen que calcular un área como esta, ustedes pueden elegir, o lo hacen por integral curvilíneo o lo hacen con una integral doble, al menos que les diga calcular mediante integrales curvilíneas el área definida por tales y tales funciones. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver uno más de área y ya después vamos a cerrar. Em, entonces, utilizando las integrales curvilíneas, calcular el área limitada por 4i igual a x cuadrado, es una parábola vertical. 4x igual a y cuadrado, es una parábola horizontal. Y tenemos la recta y igual a 2. ¿Sí? Tenemos la parábola horizontal, la parábola vertical y tenemos ahora la recta y igual a 2. Y nos dice para valores de x que pertenecen de 1 a 4, al intervalo 1 a 4. Entonces, de esta forma nos está indicando, este es el intervalo de 1 a 4. De esta forma es otra forma de indicarnos que el área que nosotros tenemos que calcular es la que está por arriba. Tal vez a lo mejor en vez de haber tenido esto, podríamos haberlo expresado de esta forma, para valores que de i mayores o iguales a 2. Entonces de esa forma también definimos, o es el área resaltada o es el área que tenemos debajo de i. Son como diferentes formas de indicar lo mismo, ¿no? Entonces esta es nuestra área y lo vamos a usar las integrales curvilíneas para calcular esa área. Vamos a definir entonces, vamos a comenzar con la recta L1, podemos ponerle puntos o nombres a estos puntos. Vamos a poner este punto, le vamos a llamar A, que es el punto 1, 2. A este punto le vamos a llamar B y este punto es el punto C. Recordemos que estamos calculando área, el sentido positivo de interacción es el sentido antihorario. Para la recta L1, que es igual a 2, su diferencial es 0. Para la curva, esta que es de color rojo, que es la parábola, la que es vertical, esta parábola, vamos a poner en ese color. Despejamos y es igual a x cuadrado sobre 4. Esa parábola, y igual a x cuadrado sobre 4, el diferencial es x sobre 2 diferencial de x. Y la otra curva, que es la curva, la parábola horizontal, esa parábola que al despejar x vamos a tener y cuadrado sobre 4. Su diferencial de x va a ser y sobre 2 diferencial de y. Tenemos todos estos datos, lo que nos queda ahora es reemplazar en cada una de las integrales. Recordemos que para calcular área, voy a poner acá, para calcular área, tenemos que usar la siguiente expresión, un medio de la integral a lo largo, bueno, de la curva, ¿no? L de menos y diferencial de x más x diferencial de y. Vamos a usar una expresión como esta para cada una de estas curvas, ¿no? Para cada una de L1, L2 y L3. Es importante las intersecciones. La intersección acá tenemos L1 con L2, es decir, con la recta, y igual a 2, con la parábola vertical. Si y es igual a 2, lo reemplazo en la parábola vertical, en esta parábola, la roja, reemplazo y voy a tener que x es igual a más menos la raíz de 8. Entonces, como nosotros estamos trabajando en el primer cuadrante, ese punto entonces es el punto raíz cuadrada de 8, 2. También buscamos las intersecciones de la recta y igual a 2 con la parábola que es horizontal. Esta parábola, la que definimos acá en color azul, x igual a y cuadrado sobre 4. Si y es igual a 2, reemplazo con ese valor y nos va a quedar 4 sobre 4, es decir que x es igual a 1. Entonces ahí tenemos el punto, vamos a ir poniendo los mismos nombres que puse en el gráfico para que no nos confundamos. Este punto es el punto B
Este punto, el 1, 2, es el punto A. Y después tenemos la intersección de las dos parábolas. Tenemos la parábola, vamos a hacer lo siguiente, reemplazar una en la otra. Tenemos X, si acá tenemos X, 4X, vamos a hacer acá, 4X igual a Y cuadrado. Entonces lo mismo que tener 4X igual a, si esto es Y al cuadrado, lo reemplazo con la otra, ¿no? Con esta parábola. Y cuadrado, esto al cuadrado es X cuartas sobre 16. Entonces, de esta forma es que igualamos las dos parábolas, ¿no? Tenemos un término, podemos acá, X cuartas sobre 16 menos 4X. Podríamos sacar factor común X primero. Podemos sacar acá factor común X y nos va a quedar X cubo sobre 16 menos 4 igual a 0. De acá que vamos a tener que X es 0 y al despejar esto, al igualarlo con 0, nos va a quedar que X es igual a 4. Entonces de esa forma tenemos los dos valores que es donde van a intersectarse las parábolas, que es en el punto 0, 0 y en el punto 4, 4. ¿Sí? Obviamente los valores de la... Tenemos acá los valores para X y buscamos los valores para Y, para identificar cada punto, pero el punto 0, 0 a nosotros no nos interesa ahora, sino que es el otro punto, el punto 4. Si X vale 4, reemplazo en cualquiera de las parábolas para buscar el valor para Y. Vamos a borrar todo esto. Ahí está. Bueno, ahora sí. Y este es el punto que le llamamos C. Vamos a ponerlo acá también para que... Ahí está, punto C. Comenzamos a reemplazar en cada una de las integrales. Si empezamos con la recta de 1, vamos a tener menos y, que es 2, o sea, menos 2 diferencial de x, más x por el diferencial de y. Como el diferencial de y es 0, acá se nos va a anular ese término. Vamos a integrar acá respecto a x, entonces, para esa primera integral, nosotros estábamos trabajando de a b. Entonces nos vamos a quedar con las coordenadas en x de esos puntos, de 1 a la raíz de 8. Para la segunda integral, que es la curva, la parábola que es vertical, ¿sí? La parábola de color rojo. Vamos a tener ahí reemplazo ahí, reemplazo al diferencial de y, la curva L2. Reemplazo ahí, reemplazo al diferencial de y, cómo vamos a integrar respecto de x, y en este caso, para L2 vamos de B a C, entonces vamos a trabajar solamente con las coordenadas en X de esos puntos, es decir, de la raíz cuadrada de 8 a 4. Y por último, la integral para la curva L3, reemplazo a la X, reemplazo al diferencial de X, ¿sí? Con esto vamos reemplazando. Y en este caso vamos a trabajar de C a A. Y nos vamos a quedar con los límites que corresponden a las coordenadas en Y de esos dos puntos. En el primer término, en la primera integral dijimos que esto se anula, así que nos va a quedar solamente la integral de menos 2 diferencial de x. Eso es menos 2 integral de diferencial de x. Para la segunda integral vamos a tener menos un cuarto más un medio de x cuadrado. Nos va a quedar entonces un cuarto de la integral de x cuadrado. Y la última integral nos va a quedar menos un cuarto de y cuadrado. Integramos cada una. La primera integral va a quedar igual a x. La segunda va a ser x cubo sobre 3. Y la última menos y cubo sobre 3 con el un cuarto que ya teníamos nos va a quedar menos 1 sobre 12. Lo que sigue es reemplazar con cada uno de los límites. En la primera integral teníamos el límite superior que era la raíz de 8 y el límite inferior que era 1. Entonces reemplazamos raíz de 8 menos 1. Para la segunda integral reemplazo primero con el 4 y nos va a quedar 64 y luego con el límite inferior que es la raíz de 8. O sea, nos va a quedar la raíz de cuadrada de 8 al cubo, nos queda menos 8 la raíz de 8.
Y en la última integral vamos a tener 8 menos 64. Empezamos acá a distribuir, ¿no? Tenemos 1/12 o 2. Vamos a ir, cada término lo vamos a ir primero haciendo la propiedad distributiva y después sumando los términos semejantes. Y una vez que vayamos resolviendo esto eh, paso a paso, ¿no? Vamos a llegar que el área encerrada entre estas funciones es igual a 6 menos 4 tercios por la raíz cuadrada de 8. Bueno, ¿cómo fuimos con esto? ¿Lo entendieron? ¿Tienen alguna duda? ¿Necesitan que explique alguna otra cosa nuevamente? ¿Está grabada, profe, la clase? Creo que había un par de compañeros que me pidieron el permiso para grabarlo y lo deben estar grabando. Sería bueno reverla y ir haciendo esos ejercicios juntos, o sea, poniendo pausa y teniendo tiempo para hacerlo uno de Ujú. Sí, todo esto ustedes igual lo tienen, lo tienen en las diapositivas, o sea, está cargado, o sea que pueden ir haciéndolo ustedes si lo quieren volver a hacer, ir haciéndolo tranquilos, punto a punto, lo tienen y está todo resuelto, está cargado como para que traten de resolverlo primero ustedes y de última están todos con los pasos hechos en la diapositiva. Profe, una Para que pregunta. lo... Sí, Me sigue haciendo ruido a mí lo que está de rojo. ¿Cómo llegamos por qué derivamos en una parte con respecto a y la otra curva con respecto a x? ¿Cómo solamente determino? porque está la expresión, si yo tengo acá x igual a y cuadrado sobre 4 me conviene integrar, me conviene el diferencial, o sea, ya está expresado de esa forma la función, x como una función de y. Bien, Está como explícitamente de esa forma. Si yo tendría que acá despejar y, me quedaría, como está ya, nos quedaría, a ver, y igual a la raíz de 4x. Entonces tendríamos que buscar su diferencial de y. Tendríamos que buscar el bien, diferencial de y y tenemos una raíz, ¿sí? Entonces como que es más fácil usarlo de esa forma, en este caso, bien. ¿sí? Ahora entendí. Sí, gracias. Mm. Bueno, entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos calcular también áreas, así como lo hacíamos con integrales dobles, también podemos valernos de las integrales curvilíneas para calcular un área, ¿sí? A ver, bueno, y estos ya son algunos ejercicios para ir resolviendo. Em, Tienen un ejercicio, bueno, de integrales curvilíneas, en este caso, fíjense que es similar al ejercicio que hicimos, donde tienen que la curva C es la unión de C1 y C2. Después aquí tenemos un integral donde tenemos una curva cerrada. Si tenemos una curva cerrada, lo más prudente es utilizar Green para calcularlo. Eh, y acá nos dice que calculemos el área encerrada por estas funciones, ¿sí? Nos da la recta, nos da los puntos de la recta. Tenemos una parábola. Esa parábola también tiene puntos a partir de los cuales ustedes pueden buscar la ecuación de esa parábola. Tienes el punto 0, 0, tenemos el punto 4, 8, tenemos el punto menos 6, 18. Con 3 puntos podemos encontrar la ecuación de una parábola. Y obviamente con 2 puntos podemos buscar la ecuación de la recta. Una vez que tenemos esas funciones, podemos calcular el área, pero lo vamos a hacer a través de integrales curvilíneas. Todos estos ejercicios son siempre un poco más largos, un poco más complejos, pero justamente son para que vean o aplicar varias cosas o hacer diferentes cosas en un único ejercicio, ¿sí? Son como bastante completos.
Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran consultar de esto, de algo que hayamos visto hasta el momento, de algún otro ejercicio? Cinco de coordenadas. A ver, vamos a verlo. Vamos a ver. A ver dónde lo tenemos. Coordenadas polares. Esto es coordenadas polares. 3, 4, 5. A este le falta el Z0. Este ejercicio, a ver si lo puedo poner en GeoGebra para que lo veamos. Ese ejercicio del 4 y el 5 de la guía, lo que falta es el piso. Yo no sé puntualmente si me imagino que debe ser por eso, tal vez que no la duda. Supongo que puede ser por eso, pero sí al 4 y al 5 lo que le falta es el piso, que es el Z igual a 0. Y vamos a ver si acá en GeoGebra lo podemos graficar. No es una función tan... A ver, quiero abrir GeoGebra para que veamos esa función que es un poco... Gráficos 13. Esto es E más I cuadrado. Ahí está. Primero vamos a ver esto. 5. Vamos a ver, déjenme que les comparto acá. Les voy a compartir la pantalla. Partir, vamos con pantalla. A ver, compartir. Vamos a empezar con GeoGebra. Este ejercicio, como les decía recién, el 4 y el 5 acá también falta. El 4, fíjense que acá falta, dice x cuadrado, nos dice que teníamos que buscar el volumen, ya que aprovechamos para arreglar eso. El volumen encerrado por x cuadrado más y cuadrado mayor a 1, o sea, es un cilindro de radio 1, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que es un cilindro de radio 2, y z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Eso es un cono, pero el cono también tiene la rama que va también negativa, o sea, la rama hacia abajo, con lo cual ese volumen también podríamos tener acá este volumen, ¿no? Podría ser el doble. Entonces, a ver, no lo tuvimos en cuenta, creo, ¿no? Por las dudas, ya porque ya lo había tenido en cuenta. No, está bien. Em, lo que faltaría acá agregar es z igual a 0 para que efectivamente sea lo que se estaba pidiendo calcular o para que coincida la respuesta, ¿no? Falta el z0. En este caso, acá también falta el z0. Acá tenemos x cuadrado más y cuadrado mayor a 1, x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9. Acá también tenemos un cilindro de radio 1, un cilindro de radio 3, así como vemos acá. Y tenemos esta función que es z igual a e a la x cuadrado más y cuadrado, que ahí le voy a mostrar en GeoGebra. Es esta función o esta superficie que pueden ver ahí. Y nosotros vamos a tener que calcular el volumen, x cuadrado los voy a poner el volumen encerrado entre el cilindro de radio 1, el cilindro de radio 3, hay un volumen ahí encerrado, obviamente a medida que yo me voy alejando van a ver que vamos a ver mejor, es el volumen que tenemos encerrado entre esa función que parece como un paraboloide, es parecido pero no es, los dos cilindros y z0, y z igual a 0.
hay un volumen encerrado entre esa función, los dos cilindros, o sea, tenemos z igual a 0. Cuando vamos hacia arriba nos vamos a encontrar con ese paraboloide y en el plano lo que nosotros vamos a ver es el cilindro de radio 1 y el cilindro de radio 3. De ahí nosotros hacia arriba vamos a tener un volumen encerrado dentro de los cilindros desde Z0 hasta el paraboloide. Por eso decía que ahí falta ese Z0. Falta agregar eso también. Los límites de integración de 0 a 2pi, porque fíjense que estamos calculando, no nos estamos limitados a ningún octante. Los límites para el radio vector, porque estamos usando obviamente coordenadas polares acá. Nuestro dominio está definido por circunferencias, que va a ser entre el radio vector de 1 a 3. Y como la función techo es z igual a e a la x cuadrado más y cuadrado, esta función también la tenemos que llevar a coordenadas polares. Entonces vamos a tener la función techo, que es e a la r cuadrado, menos el piso, que es 0. Acá podríamos poner esto así directamente. Se puede multiplicar 4 por pi sobre 2 o directamente dejar esto como 2pi. Y nos va a quedar el radiovector por e a la r cuadrado. Para que nosotros podamos integrar esto, vamos a tener que hacer una pequeña sustitución, ¿sí? O sea, la integral, acá se me han movido unas cosas, pero para que quede claro, es de 0, ese es el volumen, de 0 a 2pi, diferencial de tita, r, que es el jacobiano de transformación, por e a la r cuadrado, entre 1 y 3, diferencial de r. Esto para poder integrarlo, vamos a hacer una sustitución y después ya el resto es bastante simple. Solamente tenemos que hacer una sustitución, ¿sí? Pero lo que faltaba en esos dos ejercicios es indicar que es z igual a 0. ¿Está? Yo lo tengo después que corregir, lo tengo anotado en el 4 y 5. Ahí me lo voy a... Y me olvidé de corregirlo. 16 de integrales dobles, a ver qué tenemos. Vamos a... 15, 16, a ver qué hay acá. Acá tenemos, bueno, acá hay que particionar el área, ¿no? Tenemos y igual a x cuadrado, que es una parábola, tenemos una hipérbola y tenemos la recta x igual a 5 y el eje. Entonces, esta es nuestra área, lo voy a poner acá un poco más grande. Esa es el área. Y si nosotros quisiéramos comenzar integrando respecto a y, tendremos que particionar el área porque tenemos diferentes límites. Si queremos hacerlo respecto a x, también, porque vamos a tener también diferentes límites. Fíjense que una vez que llegamos a este punto, que es la intersección de la recta con la hipérbola, también vamos a tener diferentes límites. No sé cuál era el inconveniente con este ejercicio, si sí o sí tenemos que particionar el dominio acá. Hola, profe, yo se lo Sí, mandé y sí lo ah, resolví, sí. eh, lo particioné exactamente igual, pero los resultados no me dan, entonces no Ah, sabía a si es que ver, estaba haciendo vamos a algo verlo. mal. Sí, sí, vamos a ver, vamos a resolverlo por las dudas. Sí, sí, yo me acuerdo que alguien me había preguntado, pero bueno, no sabía que eras puntualmente, bueno, no me acordaba. Ahí vamos a ver. Tenemos entonces las dos áreas. Para la primera área, si nosotros integramos respecto de y, lo vamos a hacer de 0 a la parábola x cuadrado y en x vamos a ir de 0 a la intersección. Esta intersección que se da entre la hipérbola y la parábola. O sea que de acá nosotros hacemos la intersección de estas dos funciones
para poder sacar este punto, ¿no? En coordenadas x, y. Nosotros vamos a tener, al reemplazar vamos a tener x por x cuadrado igual a 2, o sea, x cubo igual a 2. Si despejamos x de acá, vamos a tener que x es igual a la raíz cúbica de 2. Eso es igual a 1,26, ¿sí? O podemos dejarlo como está acá, como la raíz cúbica de 2. Eso sería para el área 1. Para el área 2, que sería el otro, la otra partecita, vamos a cerrar acá, ahí está, esa otra partecita, vamos a tener, comenzamos en y de 0 a la hipérbola, o sea, de 0 a 2 sobre x, y en x vamos a ir desde este punto de 1,26 hasta 5, ¿sí? Hasta ahí el planteo está igual. Sí. Bueno, entonces, para la primera parte, la primera integral a 1, vamos a tener la integral diferencial de y, que es y. Y para la otra también, ¿no? Lo mismo, el diferencial de y, que es y. Reemplazamos con los límites, en este caso acá nos va a quedar x cuadrado y en el otro nos va a quedar 2 sobre x. Ya podemos integrar directamente. La primera integral va a ser x cubo sobre 3 y la segunda integral va a ser 2 logaritmo de x. Para el primer término reemplazo, acá tengo x cubo sobre 3, o sea que voy a tener la raíz cúbica de 2, que va a estar al cubo, sobre 3. Esto se simplifica y nos va a quedar entonces la raíz cuadrada. Acá está mal esto. Raíz cuadrada, esto es raíz cuadrada de 2 sobre 3. ¿Sí? Debe haber sido esa la diferencia. Tal vez. Sí, ahí está. Ahí está. Este, Es porque me eso. daba como 20 centésimas menos, Ajá. entonces Es ese no era entonces muy el grande la problema. diferencia. Acá al reemplazar está bien, se simplifican los 3 y solamente nos queda la raíz cuadrada de 2 sobre 3. Menos 0 y después en el otro vamos a tener 2 logaritmo de 5 menos 2 por el logaritmo de la raíz cúbica de 2 al cuadrado. Este numerito es el que es el que debe estar en la guía, que hay que reemplazarlo. Ya lo pongo, que hay que corregirlo entonces. Ejercicio 16 de integrales dobles. Ese es el error. Ahí está. Bien. Bueno, gracias Candela o Candelaria. No, gracias a vos, profe. Bien. Bueno. Ahora, ¿quién era? Si el otro ejercicio, bueno, ahí lo voy a revisar. No sé si es este mismo que me habías mandado. O sea, yo sé que me habías mandado este, pero ahora me decís que le acabo de mandar un mail, un ejercicio de la guía. ¿Es otra vez este Es mismo? este, Ah, bien, 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 bárbaro. es Bueno, este. No, gracias. bueno, bueno, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Peligra, profe, algún parcial, algún examen final, algo por el tema de los paros ¿Cómo? y problemas? Perdón. Si sabes si peligra alguna fecha de parcial No, no. o de recuperatorio Y o la de verdad que final no, por el tema del no, paro. no sé, de los parciales yo creo que nosotros los vamos a tomar igual, así como estuvimos dando clases también estos días, incluso hoy hay paro. em, como este curso es un curso bastante particular, que estamos medio ajustados de tiempo, eh, como que no podemos, digamos, adherirnos al paro estos días porque es un poco complicado en el tema de que si no, no tendríamos que darle la mitad de la materia. Em, Así que si llega a haber paro un día de los de clase, yo creo que vamos a tener igual los parciales. Vamos a tener igual. Después ya tema exámenes, ya no sé qué decirles. En el tema de los exámenes finales no sé.
Bueno, em, cualquier cosa, chicos, cualquier duda, también me pueden mandar por mail, así como su compañera me mandó, me pueden mandar, no hay ningún problema, ¿sí? Cualquier duda que vayan teniendo mientras van haciendo los ejercicios, ¿sí? Bueno, seguimos entonces el jueves que viene, ¿les parece? Sí, quedan dos temas, quedan ecuaciones diferenciales, ¿sí? Para ver, ecuaciones diferenciales.